Hola, muy buenas. Vamos a empezar una sesión de yoga que va a ser muy tranquila, la puedes hacer en casa. No se necesita material específico y vamos a usar mucho pues, la esterilla y las posturas en el suelo. Hola, yo soy Olga Monge y te doy la bienvenida al canal Yoga Om, un canal de YouTube donde comparto mi práctica de yoga. Si quieres formar parte de la comunidad, me encontrarás también en Instagram y en Twitch. Te animo a que te suscribas. Muchísimas gracias. Vale, nos sentamos primero en posición de meditación, en posición cómoda, con las piernas cruzadas. Yo suelo sentarme encima de un bloque o de una manta o un cojín para mantener un poco elevadas las caderas con respecto a las rodillas. Si te está cómodo hacer el medio loto, loto entero, lo que tú necesites, o piernas cruzadas normales. Y vamos a estirar bien la columna, alargando toda la espalda. La coronilla apunta al cielo, bajamos levemente el mentón y las manos las podemos apoyar en las rodillas, en mudra o palmas hacia arriba. Vamos a empezar a respirar profundamente. Recuerda que siempre inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz. Y vamos a focalizarnos en la respiración consciente, de manera que cada inhalación y cada exhalación sea profunda para llenar todos los pulmones de aire. Normalmente el día a día, la mayoría de nosotros usamos solo el 30% de nuestra capacidad pulmonar y solo cuando lo hacemos de forma consciente somos capaces de ampliar esta capacidad. Así que os invito a inhalar profundamente, llevar todo el oxígeno al abdomen y al pecho y exhalar. Vaciamos todo el aire por la nariz, las costillas se cierran, ombligo adentro, inhala, expande, abre la caja torácica y exhala, vaciamos todo el oxígeno. Inhala y exhala. Recuerda que los hombros no están en tensión, sino están relajados, relajados de las orejas. No tenemos ninguna tensión en la cara, ni en el centro, no tenemos ninguna tensión en la cara, ni en la frente. Si te es cómodo, puedes dejar la boca un poco entreabierta, las mandíbulas. Y continuamos respirando. Ahora cuando acabes de inhalar, vamos a retener el aire dentro del cuerpo un par de segundos y exhalamos por la nariz. Y al acabar de exhalar, retenemos a pulmón vacío también 2 segundos. Muy bien, inhala, retén, exhala, retén a pulmón vacío. Inhala,
Retén. Exhala. Retén a pulmón vacío. Muy bien, y ahora vamos a empezar a respirar de forma natural, automática. Ya hemos podido ser conscientes de la respiración y de la importancia que tiene llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo de una forma consciente. Muy bien. Respira de forma natural. Vamos a alargar los brazos a la altura de nuestros hombros y también a la misma anchura de nuestros hombros. Vamos a empezar a rotar las manos para movilizar nuestras muñecas. Inhalando y exhalando. Y vamos a cambiar el sentido. Muy bien, la espalda sigue recta. Y podemos sacudir un poco los deditos de las manos como si se tratara de sacudir agua. Y relajamos los brazos. Muy bien, vamos a empezar a rotar la cabeza, llevando el mentón de un hombro hacia el otro. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien. Muy bien, vamos a quedarnos en el centro. Vamos a inhalar hacia arriba y exhalar, como diciendo que sí con nuestra cabeza. Puedes apoyar las manos en la esterilla o encima de tus rodillas. Inhala. Cambiamos el sentido. Notas cómo movilizamos toda la columna. Muy bien. Vamos a quedarnos en el centro y podemos retirar el cojín o la almohada si tienes alguna manta debajo de los glúteos. Y tal cual estamos, vamos a apoyar la mano izquierda, levantamos la derecha y en dinámico vamos a cambiar el sentido hacia el otro lado. Inhala, exhala. Inhala, levanta el otro brazo, exhala. Los glúteos no se levantan de la esterilla y el pecho está abierto. No estamos cerrando ni colapsando, sino que queda abierto. Muy bien, una vez más a cada lado. Perfecto.
relajamos, movilizamos un poco los hombros hacia arriba y atrás y ahora hacia adelante. Muy bien. Tal cual estamos, vamos a la postura de cuadrupedia, tal cual estamos. Vamos a movilizar un poco el cuerpo, llevando nuestra pelvis hacia adelante y atrás y dándole calor a las muñecas. Recuerda que las manos siempre están extendidas, los deditos de las manos están bien abiertos. Sí. Y nos quedamos en la postura del niño. Y volvemos a la postura neutra. Empezamos con gato, vaca. Inhalando, glúteos al cielo, hombros separados de las orejas. Mirada hacia adelante. Exhala. Bajamos del coxis. Nos dondeamos toda la espalda. Mirada al pecho. Cuello relajado. Inhala. Exhala. Inhala. Vamos a la vaca. Brazos están activos. Manos bien extendidas. Exhala. Mirada entre los hombros. Escápulas abiertas. Muy bien. Quedamos en una posición neutra. Y tal cual estamos, vamos a levantar. Vamos a hacer 10 repeticiones hacia arriba, simplemente con nuestra pierna izquierda. Recuerda que la cadera no se descuadra, no abrimos. Se queda paralela, nuestras crestas ilíacas están paralelas al suelo. Muy bien, cuando llegues a la número 10, vamos de la pierna y estiramos la derecha. Y empezamos. Tenemos la espalda neutra y el cuello relajado, mirando hacia adelante, sin forzar, sin girar. Muy bien, cuando llegues a la número 10, relajamos y vamos a llevar nuestros glúteos al talón y desde aquí vamos a caminar con las manos hasta enfrente de la esterilla para volver a incorporarlos y dejar las piernas en un ángulo recto. Así tal cual estamos, vamos a levantar la mano derecha, la vamos a llevar hacia abajo, por debajo de nuestro hombro. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien, cambiamos el brazo, levantamos el otro brazo, llevamos por debajo el hombro derecho y quedamos inhalando y exhalando. Muy bien. Vamos a reincorporarnos. Caminamos hacia atrás hasta quedar en la cuadrupedia. Muy bien. Vamos ahora a estirar el brazo derecho y pierna izquierda. Podemos mantener los pies de atrás en flex y la mano bien extendida y activa. Y vamos a hacer 10 repeticiones. Codo y rodilla se tocan. Inhalamos y al exhalar se juntan.
Muy bien. Y aguantamos segundos más. Muy bien. Vamos hacia el otro lado, con la izquierda. Estiramos brazo. Nos quedamos unas respiraciones. Y vamos a exhalar, juntar, inhalar, extender. Exhalar 10 veces. Muy bien. Y nos quedamos con unas respiraciones. Perfecto. Vamos a caminar con las manos hacia nuestras rodillas y vamos a quedarnos sentados y vamos a abrir las rodillas fuera de la esterilla. Los dedos de los pies, los dedos gordos del pie se juntan, se tocan entre ellos y caminando vamos a bajar poco a poco. Podemos apoyar el mentón o la frente. Inhala y exhala. Muy bien, tal cual estamos. Vamos a estirarnos del todo. Las piernas están rectas y paralelas. Los brazos tal cual estaban, con los codos a 90 grados. Vamos a quedarnos unas respiraciones en esfinge. Recuerda que los hombros no están colapsando, que están bien alejados de las orejas. Muy bien, tal cual estamos. Vamos a mover las manos un poco hacia atrás, justo debajo de nuestros hombros y con los codos bien pegaditos al torso. Vamos a levantar a una cobra. Hombros alejados de las orejas, el cuello está relajado, mirada hacia adelante. Muy bien. Exhala y descansa. Vamos a hacer lo mismo con las piernas. Vamos a llevar una mano al interior o al exterior del pie, la derecha con la derecha. Y vamos a llevar la izquierda con la izquierda. Intentamos que no se abran las rodillas. Inhalamos. Exhala. Otra vez inhala. Exhala. Y la última. Exhala. Muy bien, soltamos. Vamos a llevar las manos hacia adelante. Y vamos a levantar el torso, el pecho y las piernas a la vez. Nos quedamos unas respiraciones. Muy bien. Vamos a contrapostura. Vamos a llevar los glúteos a los talones. Y tal cual estamos, vamos a sentarnos boca arriba. Dejamos las plantas de los pies apoyadas a la anchura de nuestras caderas. Y poco a poco vamos inhalando y subiendo vértebra a vértebra. Empezamos desde el coxis. Exhala.
Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto, vamos a hacer lo mismo con una pierna estirada. Vamos a inhalar, subir. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Y vamos a cambiar a la otra pierna. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Vamos a llevar las rodillas al pecho. Vamos a balancearnos, dándonos un automasaje en toda la zona lumbar. Y hacia adelante, atrás. Muy bien, vamos a separar las rodillas dibujando círculos para dar movimiento a nuestras caderas, a nuestras ingles. Y vamos a cambiar el sentido. Hacia el otro lado dibujamos círculos. Muy bien. Quedamos apoyados. Vamos a estirar las piernas, los dedos de los pies. El dedito gordo se toca entre ellos. Manos debajo de los glúteos. Y vamos a la postura del pez. Y volvemos a tumbarnos. Vamos a llevar pierna derecha al pecho. Estiramos la pierna y rodilla izquierda al pecho. La entrecruzamos y nos cogemos por detrás del muslo derecho. Podemos inhalar y exhalar. Si quedas con la espalda y la cabeza apoyada, recuerda bajar levemente el mentón para estirar bien las cervicales. Y si te sientes con fuerza el día de hoy, podemos levantar, inhalar y quedarnos unas respiraciones. Y muy bien, volvemos a exhalar la postura inicial y vamos a cambiar las piernas. Vamos a llevar rodilla izquierda al pecho, estiramos la pierna, rodilla derecha al pecho, la cruzamos por delante de la pierna izquierda y nos cogemos el muslo. Inhala, exhala. Y si lo has hecho antes, en el otro costado, te invito a levantar levemente el torso. Inhalando, exhalando. Muy bien. Ahora hacemos la postura, apoyamos la otra y abrimos los brazos en cruz, rodillas al pecho, las dejamos caer hacia un lado y la mirada se dirige hacia el lado opuesto. Notamos cómo se estira toda la zona lateral. Si lo prefieres, puedes alargar las piernas para llegar hasta la mano, hasta la muñeca. Muy bien. Recogemos, inhalamos, volvemos al centro y vamos hacia el otro lado. La mirada se dirige hacia la mano opuesta y si lo has hecho en el otro lado y tienes espacio, alargas las piernas para buscar la muñeca del brazo izquierdo. Inhala, exhala, mantén los dos hombros apoyados al suelo. Muy bien, regresamos al centro.
Quedamos apoyados. Vamos a estirar las piernas. Te puedes quedar unos minutos en esta posición, meditando, respirando profundamente. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete. Un saludo.